Hola, muy buenas. ¿Cómo están? En este video les estaré hablando sobre el caso de Mauricio Leal. Un caso que traumatizó a todos los ciudadanos colombianos. Comencemos. Mauricio Leal nació un 25 de noviembre de 1973 en Cartago, Valle del Cauca, Colombia. Desde que tenía uso de razón, a Mauricio le encantaba el arte de la belleza. Cuando salía por la calle podía quedarse durante horas viendo las peluquerías que habían por ahí, encantado de la vida. Pero él todavía no sabía que eso era lo que le gustaba como tal. Pero la cosa se empezaría a poner seria cuando su madre, Marlene Hernández, mujer a la que le gustaba aprender sobre cualquier cosa como hobby, empezaría a tomar un curso de peluquería. Mauricio por ese entonces tendría unos 10 o 11 años, y al escuchar que su madre se iba a tomar ese curso, él empezó a rogar de que por favor lo llevara con ella, y su madre le dijo que para qué se iba a molestar en ir si él ni siquiera estaba matriculado y así no le iban a dejar entrar. A Mauricio le dio igual este sermón y así fue. Su madre empezó a ver sus clases de peluquería y ella estaba Mauricio afuera a través del cristal viendo cómo su madre estaba aprendiendo ese arte que tanto le fascinaba. Todo esto que acabo de contar sonó muy bonito, pero la vida de Mauricio no era para nada fácil. Primero, sus padres siempre discutían, haciendo del hogar un ambiente hostil. Sus hermanos, también influenciados por el ambiente del hogar, se metían en problemas. Que ya vas a ver las cosas terribles que terminaron haciendo dos de ellos, pero esos problemas no les vieran a Mauricio. Él con tan solo 15 años le propuso a sus padres que se separaran porque ya seguir así con peleas no los iba a llevar a ninguna parte. Mauricio por ese entonces no había salido del closet, pero su familia como que jugaba con eso. Ya sabes, cuando un hombre pues no le suele gustar que si el fútbol o si los carros, soy muy macho, pues se suelen burlar de esa persona porque le dicen que es poco hombre. Y el padre de Mauricio, al escuchar que él le había dicho que se separara de su madre, le dijo: y si nos separamos, tu madre y yo, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Tú en serio que eres la niña de la casa, va a ser quien va a velar por tu mamá y tus hermanos. Mauricio ante tal ataque no respondió verbalmente. Él demostraría con hechos que ser hombre no tiene nada que ver con tu orientación sexual, sino de hacerte responsable y trabajar por el bienestar de tu vida y tus seres queridos. Así que pese a su corta edad, de inmediato se puso manos a la obra para salir adelante. Mauricio, que vivía en Cartago junto a su mamá y hermano, se fue a vivir a Cali, a una pequeña habitación que él mismo había encontrado a un precio asequible. Mauricio no era el hermano mayor, pero se puso el hogar al hombro y para eso tuvo que trabajar empacando encomiendas. Luego logró comprarse una bicicleta para hacer repartir de arepas y así hacía todo eso a la vez que estudiaba. Y el mismo Mauricio cuenta que por ese entonces solo dormía a unas 4 horas al día. La vida dura no hacía que Mauricio saliera a la calle con una mala cara, de hecho todo lo contrario, y así se le presentó una oportunidad única, pues resulta que le era muy carismático y podía hablar con cualquiera. Así que un día, de la nada, hablando con una señora que era amiga de la iglesia a la que iba su tía, Mauricio le comentó que le fascinaba la peluquería, pero que la obligación de hacerse cargo de los gastos del hogar no le permitían darse el lujo de trabajar en eso, que era lo que realmente le apasionaba. Pero resulta que ese día la suerte estaba del lado de Mauricio, porque dio la casualidad que otros hermanos de la iglesia que eran amigos de la señora con la que estaba hablando eran dueños de una peluquería, y ella estaba segura que sus amigos podían darle trabajo a Mauricio, pero la cosa no sería tan fácil. En efecto, Mauricio con tan solo 16 años logró conseguir trabajar en esa peluquería, pero como no tenía experiencia, su trabajo era de hacer todo, como lavar pelo, barrer, limpiar los baños, servir el café, hacer los mandados y bueno, hacía de todo menos cortar pelo. La cosa fue así hasta que un día se armó de valor y le comentó al dueño que él sí sabía cortar cabello, cosa que ni el mismo Mauricio estaba seguro de ello, y para su sorpresa el dueño le dijo: ¿así sabes cortar cabello? Pues córtomelo a mí. Y acá se presentaría uno de los momentos más críticos de la vida de Mauricio. Sin experiencia alguna tenía que demostrar que podía ser estilista con el mismo cabello del dueño. Si ya dejó su hogar siendo tan joven, el miedo de esto no lo iba a parar, así que lo hizo y lo hizo muy bien. Con solo ver ya Mauricio sabía cortar cabello a un nivel que le fascinó al dueño. Y para algún desesperado que ande por ahí puede parecer que esto que estoy contando es algo innecesario, pero como verás más adelante es importante conocer toda esta historia para entender un poco más sobre el final. Pero por estos momentos, siguiendo el hilo de los hechos, este fue el comienzo de la carrera de Mauricio como estilista. Algunas clientas dudaban de su profesionalidad porque, como muchas veces venía a trabajar llegando del colegio, pues Mauricio aún seguía con el uniforme puesto, pero esa imagen de inexpertos iría pronto por el boca a boca de las clientas
clientas contentas de las maravillas que había hecho el joven con su cabello. Con tan solo 7 meses de ser estilista, ya Mauricio era el que más buscaba y al que obviamente mejor pagaba, lo cual le vino de lujo para darle una mejor vida a su mamá y a sus hermanos. Johnnier Leal, el hermano mayor de Mauricio y el más contemporáneo a él, no paraba de escuchar a su madre diciendo lo suertuda que era al tener un hijo tan trabajador como Mauricio. Ya sabiendo esto, nos vamos a adelantar hasta 1995. Ya Mauricio por ese entonces tenía 22 años, seguía siendo bastante joven, pero ya tenía mucha experiencia y se convirtió en uno de los estilistas más codiciados de Cali. Solamente cortaba cabellos, sino también maquillaba a un altísimo nivel, así que la gente podía esperar hasta horas en la peluquería para que Mauricio los puede atender. Local al que iba tenía garantizada un montón de clientela, y aquí es cuando, cansado de que los otros locales lo utilizaran porque él no se llevaba lo que se merecía, porque la gente iba por él, no iba a por el local o por los otros estilistas, y también esto mismo causaba envidia entre los otros estilistas que compartían el local con él. Pues él, cansado de esto, decidió rentar una casa, la cual se convertiría en su primer local propio, y la peluquería llevaría bien grande su nombre, Mauricio Leal. Mauricio se había logrado ahorrar dinero, pero los gastos se le dispararon, así que se vio obligado a atender a sus clientas en una silla de plástico, y el tocador que tenía era uno viejo que tenía a su madre en casa. Pero no importa, con lo que comiences cuando lo vales, no hay obstáculo que te detenga, y al fin de semana ya la nueva peluquería estaba hasta arriba de clientas. Mauricio muchas veces hasta medianoche trabajando para cumplir la demanda, sin embargo ni aún así podía atender a todas, así que aquí Mauricio se vería obligado a contratar a su primer empleado. Este terminaría siendo Johnnier, su hermano. Ya Mauricio le había demostrado que se puede hacer buen dinero si eras bueno en esto, y como él mismo le iba a explicar, pues Johnnier aceptó esta propuesta de trabajo encantado. Pero no pasaría en un mes para que llegaran más empleados. Resulta que una de las peluquerías en la que Mauricio trabajaba quebró, porque él, al dejar de trabajar ahí, la clientela del sitio bajó un montón, así que los empleados de ese local y también de otros sitios le empezaron a pedir trabajo. De esta forma, al cabo de unos meses, ya Mauricio contaba con 35 empleados. Su peluquería ahora sí contaba con todas las herramientas del más alto nivel, y Mauricio y su familia contaban con una prosperidad económica que años atrás les era impensable tener. Pero había un problema: Mauricio era muy ambicioso, ya sentía que Cali le quedaba muy pequeño. Fuerte del país se centraba en Bogotá, así que sin miedo alguno subió sus cosas a un carro y se fue directo a la capital para probarse y poder decir que era uno de los mejores estilistas de todo Colombia. A Mauricio no le afectaría en su ego tener que trabajar en la peluquería de un amigo, y tampoco duraría mucho tiempo siendo un desconocido en la capital, ya que varias clientas a las que él atendía en Cali terminaron siendo modelos profesionales o presentadoras de televisión que trabajaban en Bogotá, y pese a que podían ir a cualquier estilista, siempre elegían por delante a Mauricio, que a tan solo 3 meses de tomar esta decisión de irse a la capital, ya la peluquería Mauricio Leal tendría su segundo local, pero esta vez en una de las mejores zonas de Bogotá. Llegados a este punto su vida, pero también este éxito de Mauricio, hacía que contrastara un poco con sus hermanos, sobre todo con Carlos Andrés, que era su medio hermano menor. Este tipo aún hasta el día de hoy está cumpliendo una condena en una cárcel de alta seguridad por cometer un grave delito de abuso sexual contra una menor de 14 años. Ya su otro hermano Johnnier, que era el mayor, no le iba mal del todo. Él también logró montar lo que quería, y esto gracias a Mauricio, que le explicó cómo era el negocio así mano a mano, de cómo cortar cabello, cómo maquillar, dónde tenía que montar el local. Pero pese a que Johnnier ya llevaba años en el negocio, no era ni una fracción de lo exitoso que era Mauricio, y según él esa no era la vida que él se merecía. Johnnier por ese entonces estaba enfrentando un divorcio, y como su hermano tenía una mansión lo suficientemente grande, le pidió vivir con él, ya que así iba a pasar más tiempo con la familia y ese momento difícil se le iba a hacer más llevadero. Por este entonces Mauricio ya llevaba años viviendo con su madre y ambos tenían una relación muy unida, tanto así que su relación con Johnnier parecía muy instante si la comparaba con esta. Mauricio aceptó de inmediato a que su hermano se fuera a vivir con él, ya que él siempre fue muy solidario, sin importar de que no todo era perfecto para él debido a trabajar tanto y las posturas incómodas a las que un estilista es sometido a hacer. Mauricio desarrolló una condición en la composición de su tórax y espalda que le causaba dolores muy fuertes, tanto así que llegó hasta consumir morfina porque no
no podía más con el dolor. En los últimos años él ya estaba llevando esto mejor, pero desafortunadamente en la residencia de Mauricio sucedería un hecho trágico que apagaría toda luz de esperanza. Era el lunes 22 de noviembre del año 2021. Por este entonces la carrera de Mauricio estaba en su punto más alto y esa mañana tenía una cita muy importante. En estas iba a pactar un contrato con el concurso de belleza Miss Universe para que Mauricio formara parte del equipo de asesores. Estar en algo así no solo te pone como uno de los mejores estilistas de Colombia, sino del mundo o del universo, porque es Miss Universe. Porque esto, bueno, esa mañana resulta que se presentaron las representantes de Miss Universe en una peluquería de Mauricio donde habían planeado la reunión, pero pese a que esto era algo muy importante, a Mauricio no se le veía por ningún lado, así que contactaron a una encargada llamada Karen, que era hija del chofer de Mauricio. Este hombre era prácticamente la mano derecha de Mauricio. Su nombre era Jair Ruiz y prácticamente nadie mejor que él podía saber qué era la vida de Mauricio, así que Karen, la hija de este hombre, le empieza a escribir a su padre si sabe por qué Mauricio no se presentó a la cita, y Jair, que sí fue de los últimos en recibir un mensaje de Mauricio, dijo que le había escrito esta mañana que quería dormir. Querer dormir un poco más no es algo raro, pero cuando alguien te dice que quiere dormir más, a lo mucho esos son 2 horas más, y sobre todo si es alguien adicto al trabajo como Mauricio, que se despertaba a las 6 de la mañana, pero ya eran las 2 de la tarde y nadie sabía nada de Mauricio. Karen lo llamaba tanto al celular de él como él su madre, ninguno contestaba, y lo más raro es que cuando llamaba sonaba como si le estuvieran colgando. Esto ya empezó a alarmarlos a todos, había que hacer algo, así que Jair, el chofer de Mauricio, se puso en contacto con Jonier, que era del único familiar directo que sí contestaba al teléfono. Jair sabía que la situación era rara y que Jonier podía saber algo porque por ese entonces estaba viviendo con Mauricio, así que Jair buscó a Jonier porque él sí que tenía llaves de la casa, y por eso de las 3 de la tarde ambos se presentaron en La Calera, que es un lujoso conjunto residencial que es donde estaba la mansión en la que vivía Mauricio. Ambos pasaron normalmente ya que el guardia de seguridad del complejo los conocía de sobra, y ambos procedieron a entrar a la mansión. Todo estaba normal, no habían signos de violencia ni de robo, pero se le crearía un mundo en la garganta a Jair cuando este procedió a entrar a la habitación principal. Esto porque cuando intentó girar la manilla para entrar se dio cuenta que la habitación bajo llave tocaba la puerta y nadie respondía. Esto lo llevó a tomar la decisión de subir a la puerta-ventana del jardín que daba con la habitación. Las cortinas no dejaban que vieran lo que estaba adentro y Jair pensaba que esa ventana también estaba bajo seguro, pero para su sorpresa, cuando intentó forzarla, la ventana se abrió. Pudo entrar a la habitación y de inmediato un vacío corrió todo su cuerpo cuando vio la escena que yacía sobre la cama. No lo podía creer, todo estaba lleno de sangre. Esta provenía de un violento ataque con un cuchillo, el cual seguía ahí en la escena incrustado sobre el cuerpo de Mauricio Leal, y a su lado se encontraba en un estado aún más dantesco el cuerpo de su madre Marlene y Hernández Jonier. Escuchar gritar, y cuando se le acercó también la terrible escena. Jair apreciaba mucho a Mauricio, para él era como un hermano, y cuando ves a un ser querido en una situación así es una normal acercarse a abrazarlo o a chequearlo para saber si aún está con vida, pese a que el panorama pinte todo lo contrario. Pero apenas con un solo vistazo Jonier ya sabía que estaban muertos y le imploró a Jair que de inmediato se alejara de los cuerpos para no contaminar la escena. Lo primero que se piensa al ver la escena es cómo pudo haber pasado esto, y a priori, aunque era difícil de creer, todo apuntaba a que Mauricio asesinó a su madre y luego él con el mismo cuchillo se quitó la vida. Esto porque en la habitación había una carta que decía, y cito: los amo, perdónenme, no aguanto más a mis sobrinos y hermano, dejo todo con todo mi amor, perdóname mamá. Y la carta sí que tenía la firma auténtica de Mauricio. También una de las primeras personas en declarar, que fue la ex esposa de Jonier, dijo que Marlene, y le comentó que Mauricio pasó por una grave depresión cuando de pequeño, que al parecer tenía conflictos con su orientación sexual. Él intentó quitarse la vida, salta de un balcón en un motel en Cartagena. También habían bastantes pastillas en la mesa de noche que sugerían que en caso de no poder morir por las heridas, la sobredosis terminaría con la tarea, y esto es un signo clásico de un acto de suicidio. También el cuerpo fue encontrado con un cuchillo clavado en el abdomen, el cual sus manos seguían sujetando, y eso fue lo primero que le llegó a los medios
medios que Mauricio Leal se quitó la vida, pero con el primer vistazo por parte de la policía se determinó que la realidad no era así, que esto definitivamente fue un doble homicidio. Primero, Mauricio tenía 4 heridas por arma blanca y todas estas fueron en el abdomen y eran heridas muy profundas. Mauricio tenía los recursos suficientes para hacerlo de cualquier otra forma, así que claramente una persona quiso hacer parecer que el mismo Mauricio se quitó la vida, porque en caso de él intentar las heridas estas que le mostré a él, según el asesino, él hizo así fue y él se quitó el cuchillo, que es algo sumamente difícil, luego lo hizo de nuevo, se lo sacó de nuevo, luego lo volvía a hacer de nuevo y se lo sacó de nuevo, y luego por último se tuvo la fuerza para hacer todo esto, pero con el último cuchillazo sí, que fue en el abdomen, no fue en el corazón clásico, y ahí sí se murió. Una recreación más real de cómo sería una muerte así sería como que, oye, capaz digamos que tiene los huevos para pues aclararte tú mismo del cuchillo y loco sea una locura, pero digamos que de que te clavas el cuchillo entran sale, ya es vos, ya no vas a tener muchas fuerzas, muchas ganas de hacer nada más, pero luego se lo clavó otra vez y todas heridas profundas con la misma fuerza, y ya saber la última, digamos que de punto la primera la pasa, es la segunda también lo haces, pero la tercera también. Mauricio, pues él era diestro, entonces pues clavarte en cuchillas y en esa zona pues esa alegría no puede ser tan profunda, y ya la cuarta está el cuchillo como que se rompió en el proceso, quedó ahí todo incrustado, ya es imposible, ya una cuarta es imposible, el cuerpo no está hecho de mantequilla. También el cuerpo de Mauricio presentaba muchos hematomas en sus antebrazos y estos demostraban que en sus últimos momentos se estuvo defendiendo de algo que le quería hacer mucho daño. Algunos hablaban que esto podía ser un ajuste de cuentas de algún lazo que tenía Mauricio con alguna organización criminal, puesto que como él tenía tantas fuentes de ingresos se le podía hacer fácil el lavado de dinero y así tenía bastantes incentivos para trabajar con alguna organización criminal, y ya antes había tenido un acontecimiento polémico en el que él estuvo vinculado a la famosa lista Clinton, que esta es, por así decirlo, una lista negra de empresas y personas vinculadas a tener relaciones con el dinero proveniente del narcotráfico. Hace años atrás, cuando Mauricio trabajaba en Cali, tras hablar mucho con una clienta habitual con mucho dinero, él decidió asociarse con ella y montar una peluquería en Miami. A este negocio no le fue para nada bien, porque resulta que esta mujer era esposa de uno de los hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, cofundador del temido Cartel de Cali. Las autoridades, al enterarse de esto y ver el nombre de Mauricio y su empresa tan cerca de estas personas, pues embargaron todas sus propiedades y cuentas de banco por un tiempo. Este fue un tiempo muy difícil para Mauricio, aunque como puedes intuir él logró salir de eso. Además que esto, en caso de ser un sicariato por parte de alguna organización criminal vinculada con Mauricio, no concuerda que el asesino haya sido lo suficientemente prolífico, no dejar ninguna pista de cómo entró al hogar, algo que era muy difícil porque este conjunto residencial tenía bastante seguridad, y a la vez asesinar a las víctimas con un cuchillo en lugar de hacerlo con un arma de fuego. Para matar a alguien con un cuchillo de esa manera, o debes ser un psicópata o debes tenerle mucha rabia a las víctimas, porque ya les mencioné las heridas de Mauricio, pero las que tenía su madre eran mucho más bestias, tanto así que ni las puedo mencionar porque ya saben cómo es YouTube, pero se pueden hacer una idea de cómo eran y más adelante les comentaré. Y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.